Hola, 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 mis chicas y mis chicos. Bienvenidos a este precioso tutorial donde vamos a realizar a Po de Kung Fu Panda. Va a salir la película Kung Fu Panda 4 y no nos podíamos perder de tener la oportunidad de sumar este personaje al canal. Es precioso, está hermoso y sé que te va a encantar tejerlo junto conmigo. Gracias por picar a este video, gracias por elegirlo, escogerlo y será un placer para mí tejer junto contigo este po. Nuestro po está realizado en hilo macramé, que es 100% acrílico. Y ya saben, mis chicas que han tejido conmigo anteriormente, que siempre este hilo mide 2 milímetros de grosor y lo tejo con la aguja número 3.5 milímetros, que ya está un poco desgastadita, bastante desgastada de tanto compartir con ustedes. Vamos a realizar este cinturón en una aguja numeración menor, que va a ser la 3.5, perdón, la 2.5 milímetros. Un poco más delgada que el resto del cuerpo para que nos quede más ajustadito y más tupidito. Po mide alrededor de 24 centímetros de largo. Es una medida aproximada porque recuerda que el tamaño lo adecuas de acuerdo al material que uses. Si lo necesitas mucho más grande, compra un material o una lana más gruesa que la mía. Y también puedes cambiar la numeración de aguja un poco más gruesa. Si lo necesitas más pequeñito, de 24 centímetros, entonces debes cambiar a hilo más delgado, mucho más delgado. ¿Listo? Para que tengamos eso en cuenta. Recuerda que el patrón también va a estar aquí en la descripción, el PDF. Si lo quieres guardar en tu correo electrónico, lo puedes hacer. Ahí le picas y te lleva al enlace de mi cuenta Ravelry, donde yo coloco un precio adecuado para poderlo descargar. Listo, y así puedes apoyarme en este trabajo tan hermoso de compartir contigo y con todas mis suscriptoras los tutoriales y los patrones. Listo, ahí puedes descargarlo. Antes de continuar con la lista de materiales, quiero invitarte a que te suscribas al canal si no lo has hecho. Si estás aquí por primera vez, en el canal tenemos muchísimos personajes, sobre todo trabajo en personajes de animación, personajes de películas, de televisión. Y encuentras muchísimos, muchísimos. Entre esos, la colección de la película de Encanto. Así que suscríbete, si ves que te sirven estos tutoriales, dale me gusta, comenta, compártelos. Me ayudarías muchísimo para crecer. Vamos a continuar con la información de los materiales. Los materiales los encuentras aquí en la descripción del video. Ahí te he dejado toda la lista. Como siempre, acostumbro a ponerte en gramos la cantidad de cada color, de blanco, de caqui, de amarillo, de ocre, de café, de negro, bueno, de todo. Ahí está la descripción. Toda la lista de materiales en gramos para que lo puedas hacer y realizar con la cantidad justa que se gasta. También puedes colocarle ojitos de seguridad. Yo le coloqué estos ojitos, son de 10 milímetros el tamaño. Los he pegado con silicona y le he quitado el tornillito que tienen los ojitos para poderlos pegar, porque tenemos que traspasar este fieltro blanco, esta pieza negra y llegar hasta la cabeza. Entonces, para evitarme esto, le quité el tornillito y los coloqué con silicona, los he pegado. Si tienes así, puedes hacerlo como lo hice yo, o si no, sencillamente traspasas hasta llegar a la cabeza. ¿Listo? Espero que lo disfrutes, espero que disfrutes tejer este po junto conmigo y que arranquemos a tejer, ¿vale? Arranquemos ya a tejer el patrón de nuestro po. Ahora que se viene la película, sé que te van a pedir muchos y sé que a tus niños les va a encantar. Vamos a comenzar con nuestros brazos. Vamos a realizar primero los brazos de po y vamos a comenzar con el hilo negro. Vamos a trabajar todo el brazo de hilo negro, comenzando con un anillo mágico y dentro del anillo mágico 8 puntos bajos. 1, 2, 3, hasta que tengas los 8 puntos.
Una vez tengan los 8 puntos, vamos a pasar a realizar la ronda número 2. En la ronda 2 vamos a trabajar aumento en todos los 8 puntos. Vamos a hacer 8 aumentos. Un aumento en cada punto. Cuando termines esa ronda te quedarán 16 puntos. Y sería nuestra ronda 2. Debes ir ajustando el anillo mágico, que no se nos haga un huequito muy grande. Aquí ya se me amplió un poquito, entonces voy a volver a cerrar el anillo. Pasamos a la ronda número 3. En la ronda 3 trabajaremos el patrón de 1, 2, 3 puntos y luego haces un aumento. Ese es el patrón que vamos a repetir. 3 puntos y un aumento. Lo vamos a repetir por toda la ronda. 1, 2, 3 y luego hacemos un aumento. Repites esto hasta terminar la ronda y te van a quedar en total 20 puntos. 3 puntos y un aumento. Y terminamos nuestra ronda 3. Desde la ronda 4 vamos a trabajar hasta la ronda número 13. Trabajaremos 10 rondas allí de estos mismos 20 puntos. No vamos a hacer más aumentos. Vamos a trabajar desde la ronda 4 punto sobre punto, sin aumentos ni disminuciones, hasta que lleguemos a la ronda número 13. Cuando ya tengas las 10 rondas y hayas llegado hasta la ronda número 13, vamos a realizar la ronda 14 con disminuciones. Comenzaremos tejiendo 6 puntos. Y luego de los 6 puntos vamos a hacer 4 disminuciones seguidas. 1, 2, 3 y 4. Terminaremos la ronda tejiendo 6 puntos que nos faltan para acabarla. Aquí en esta ronda 14 vas a tener en total 16 puntos. Vamos a tejer la ronda 15 y la ronda 16 de esos mismos 16 puntos, 2 rondas. Y vamos a ir rellenando. Al llegar a la ronda 17 volvemos a hacer una ronda de disminuciones iniciando con 6 puntos. Y luego tejemos 2 disminuciones, 1 y 2. Ya rellené muy bien el bracito, lo rellenamos bastante. Acá vamos a terminar con 6 puntos la ronda. Y en total nos van a quedar 14 puntos. Recuerda rellenarlo muy bien. Vamos a tejer desde la ronda 18. Bueno, solamente la ronda 18 de estos mismos 14 puntos. El bracito se rellena casi hasta el terminar. Casi todo el bracito lo vamos a rellenar. Esta es la ronda 18 y la última, que sería la 19, no vamos a tejerla en ronda, sino uniendo y cerrando nuestra abertura. Rellenamos lo último que nos haga falta. Voy a echar un poquitito más de relleno que quede hasta el final, casi hasta el final. Mira, me falta más. Ya lo rellené casi hasta el final y voy a cerrar realizando 7 puntos uniendo
y cerrando la abertura. Traspasamos de un punto hasta el otro y vamos a tejer 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el último 7. Y vamos a dejar una cadena y dejamos una hebrita larga para poder coser al cuerpo. Realizas el otro brazo exactamente igual. Yo ya aquí tengo mis dos brazos y los vamos a dejar a un lado cuando los tengas listos para comenzar las patitas y todo el cuerpo. Vamos ahora a comenzar las patitas y vamos a realizar dos exactamente igual a esta. Voy a hacer la segunda contigo y recuerda hacer una más, ¿vale? Vamos a comenzar con la suela de la sandalia con el hilo color café y vamos a realizar dentro de un anillo mágico 8 puntos. Cerramos el anillo y vamos a trabajar la ronda número 2. En la ronda 2 vamos a hacer los 8 aumentos. ¿Listo? Vamos a trabajar en cada punto un aumento hasta que tengamos los 8 aumentos. En esta piernita vamos a trabajar varios colores. Vamos a trabajar, además del café de la suela, vamos a hacer el color caqui, que va a ser como el de el pantalón. Luego trabajaremos para la media un tono como color crema o crudo, le vamos a llamar el color crudo. Y en el siguiente vamos a trabajar pues lo que es la pierna de él, que es negra. Y terminaremos con el color caqui, que es el de su pantaloneta o su pantalón. Entonces vamos a trabajar esos cambios de colores. Aquí vamos a trabajar en la ronda 2 aumentos teniendo 16 puntos al terminar. Luego en la ronda 3 vamos a hacer un patrón de un punto y un aumento, repitiendo eso hasta el final, un punto y un aumento, y nos van a quedar 24 puntos. Vamos ahora a trabajar la última parte de este color café y vamos a realizar, después de tener estas 3 rondas, una ronda de puntos deslizados. Esta ronda no la contaremos en la numeración de las rondas. Simplemente vamos a ir haciendo por todo alrededor puntos deslizados hasta que lleguemos al inicio. Al terminar esa ronda de puntos deslizados, vamos a comenzar a trabajar con el color caqui. Vas a cortar una hebra bastante larga, vas a dejar el café cortado pero bastante larga para que luego trabajemos la parte de sus dos salientes o dos dedos que tenían adelante. Vamos a dejar la hebra por delante, no la vamos a esconder por la parte interna del zapato, por delante. Y vamos a introducir la hebra no tomando los puntos deslizados que acabamos de realizar, sino tomando la hebra trasera del punto que hicimos en la ronda 3. Y tomando esa hebra trasera vamos a trabajar introduciendo el color caqui. Vamos a hacer en esta primera ronda, que es la ronda número 4, vamos a trabajar tomando esa hebra trasera los mismos 24 puntos, perdón, que ya tenemos. Tenemos 24 puntos, así que vamos a ir trabajándolos tomando esa hebra trasera. Luego en la ronda 5 vamos a hacer de este mismo color, vamos a trabajar esos mismos 24 puntos, pero ya tomando el punto normal. Cuando ya tengas la ronda terminada, iniciaremos ahora a introducir el color crudo, que es como el de la media.
Vamos a cerrar el último punto de la ronda con este tono. Vamos a dejar el color caqui a un lado en la parte de atrás porque más adelante lo vamos a necesitar. Lo voy a dejar aquí atrás para poder subirlo en las otras rondas que vamos a hacer arriba. Voy a trabajar con el color crudo una ronda de punto deslizado. Vamos a trabajar puntos deslizados por todo alrededor. Esto no lo vamos a contar como ronda en la numeración de las rondas. Simplemente vamos a hacer puntos deslizados, mira, hasta que llegues al inicio nuevamente. Vamos ahora a trabajar la ronda número 6. Esta ronda 6 vamos a hacer estos mismos 24 puntos que tenemos, pero tomando solo la hebra de nuestros puntos de la ronda número 5. No vamos a tomar de los puntos deslizados, sino que de la ronda 5 donde trabajamos la ronda anterior, vamos a realizar tomando de ahí la hebra de esos puntos y trabajaremos los mismos 24 puntos que tenemos. En la ronda número 7 vamos a trabajar también tomando la hebra trasera de los puntos. Vamos a trabajar no tomando todo el punto, sino trabajando tomando la hebra trasera. Vamos a comenzar tejiendo 7 puntos. Después de los 7 puntos trabajaremos un patrón que va a ser un punto y una disminución. Recuerda que esta ronda es tomando la hebra trasera. Este patrón lo repetimos 3 veces. Ya hice la primera, un punto, una disminución, esta es mi segunda repetición, un punto y una disminución, y esta es mi tercera repetición. Ahora vamos a terminar la ronda con 6 puntos. En total en esta ronda 7 te quedarán 21 puntos en total. Y pasamos a la ronda número 8. Voy a hacerles una corrección y es que en la ronda que acabamos de realizar 7 no terminamos con 6 puntos sino con 8, ¿listo? Terminamos con 8 puntos. Pasamos ahora sí a la ronda número 8. En la ronda 8 comenzaremos también trabajando la hebra trasera con 7 puntos. Luego vamos a realizar 3 disminuciones. Recuerda, tomando la hebra trasera. 2, me falta una disminución. Y 3. 3 disminuciones. Y terminamos con 8 puntos. Y el último punto no lo cerramos, sino que vamos a cerrarlo con el hilo negro. Esta hebra de color crudo vamos a dejar igual como hicimos con la hebra café, la vamos a dejar larguita. La corté bastante larguita y la voy a dejar aquí por encima porque con ella vamos a trabajar la otra parte delantera. Aquí le vamos a hacer una separación a la sandalia y eso lo hacemos con la aguja lanera al terminar. Vamos ahora a enhebrar el hilo color negro. Con el hilo negro trabajaremos la ronda número 9. Tomando también la hebra trasera, vamos a realizar esta ronda 9 con los mismos 18 puntos que ya tenemos de la ronda 8. Vamos a ir tejiendo los mismos puntos tomando la hebra trasera.
hasta obtener todos los 18 puntos. Luego la ronda número 10 ya la vamos a trabajar tomando todo el punto. Solo vamos a hacer 2 rondas de hilo negro. Llegué al final y voy a trabajar ahora la ronda número 10. En la ronda 10 vamos a hacer un patrón de 5 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego realizo un aumento. Esto lo vamos a repetir hasta terminar la ronda. Y te van a quedar 21 puntos. Cuando llegues y termines esa ronda, con 21 puntos, iniciaremos con el color que teníamos en espera atrás, el color caqui, que es el del pantalón, y vamos a trabajar, esta no la vamos a contar como ronda porque vamos a realizar con este color solo puntos deslizados. Pero con una variación, por eso lo solté, y es que vamos a trabajar solo la hebra delantera de nuestros puntos negros. Vas a tomar solo la hebra delantera para realizar estos puntos deslizados hasta que llegues al inicio. Al llegar al inicio vamos ahora sí a realizar la ronda número 11. En la ronda 11 vamos a trabajar la ronda de estos mismos 21 puntos. Vamos a hacer los mismos puntos que tenemos, pero vamos a hacerlos tomando la hebra trasera de los puntos deslizados de esta forma. Vamos a ir tomando la hebra trasera del punto deslizado y trabajaremos esta última ronda de 21 puntos. Cuando termines cortamos la hebra si es la primera pierna. Si es la segunda no vas a cortar la hebra porque vamos a trabajar la unión de ambas piernas y empezar el cuerpo. Así nos queda bien rellenadito. Trata de que yo no le coloqué nada de base aquí en la parte plana, pero cuando rellenamos sí le vamos dando la forma plana. Listo, con las manos lo hacemos y así queda la piernita rellenadita. Vamos a hacer esta parte. Quiero mostrarte cómo lo vamos a hacer. Vamos ahora a trabajar lo que es el bordado de los dedos y la sandalia. Con la hebra que nos quedó del color crudo, enhebré la aguja y la introducí para sacarla justo encima de nuestros puntos deslizados, los que tenemos ahí en esa parte, en el centro de nuestro zapato. Y desde ahí vamos a realizar hebras hasta el borde de nuestro hilo color café y de nuestro hilo color caqui. Voy a pasar 3 veces la hebra, una en forma de V, la otra también en forma de V llegando al mismo punto en la parte de abajo. Creo que voy a hacer más de 3 hebras y la otra del centro aquí en medio de esas dos. Si ves que te queda mucho espacio realizando esas 3 hebras, rellenamos otro poquito más. Voy a realizar una cuarta. Y ahí terminaríamos. Voy a perder la hebra por la parte de atrás. Y ahí ya nos queda la parte del centro de la sandalia. Vamos a enhebrar ahora la hebra de color café. Para realizar los dedos de color café o esas huellitas que tienen la parte de adelante, pase la hebra color café hasta la primera ronda que realizamos de color caqui. ¿Listo? 2 puntos al lado de donde hicimos la separación. Voy a abarcar solamente un punto y voy a hacer una línea abarcando un solo punto por la parte de arriba y una lineecita abarcando ese mismo punto por la parte de abajo. Una lineecita suelta, la hebra suelta, para poder trabajar el nudo que vamos a hacer más adelante. Así, sueltitas.
y luego vamos a introducir la aguja en medio de estas dos, de la que acabamos de hacer y la que hicimos anteriormente, en medio de esas. Teniendo así la aguja, vamos a enrollar la aguja con la hebra 4 veces. 1, 2, 3 y 4. Luego vamos con los dedos a sostener esas 4 hiladas y vamos a sacar la hebra, la aguja. Vamos a ir jalando que el nudito, mire, el nudito nos quede bien ordenaditas las hebras, la jalamos muy bien, que nos quede ajustado. Y luego introducimos la aguja en uno de esos puntos. Sacamos en el siguiente donde necesitamos hacer el otro dedito o la otra garrita. Y así nos queda el primer nudo o la primera garrita con un nudo. Voy a hacer la otra exactamente igual. Y así vamos a hacer con el otro pie también. El otro pie exactamente igual. Lo hacemos igual como estamos haciendo el bordado. Para que nos queden igualitos. Jalamos muy bien. Y perdemos. Puede ser aquí abajo en la suela. Listo. Así ya nos queda la primera y deben hacer el otro exactamente igual. Cuando tengan los dos piecitos retomamos el cuerpo. Vamos a ubicarnos con puntos deslizados hasta llegar a la parte central interna de nuestra patita con puntos deslizados. A mí me va a tocar hacer como unos 4 puntos deslizados hasta llegar allí para unir también con la parte interna de la otra pierna en todo el centro. Cuando tengas ya la segunda pierna terminada, vamos a unir con punto deslizado, como te indiqué, en el centro de nuestra pierna. Y la primera ronda que vamos a trabajar del cuerpo, la vamos a enumerar así, esta es la primera ronda. Vamos a trabajar los 21 puntos de la primera pierna y luego trabajaremos los 21 de la segunda. Tendremos en total 42 puntos cuando termines esta ronda número 1. Así hemos avanzado en nuestro cuerpo y nuestras patitas. Se ve muy bien, ¿cierto que sí? Yo sé que te está quedando igual de bello. Vamos ahora a trabajar la ronda número 2 del cuerpo, donde vamos a hacer aumentos. Vamos a trabajar la ronda 2 iniciando con 10 puntos. Debes estar en toda la espalda en el centro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Seguido hacemos un aumento. Ese aumento debe ir al costado de nuestra pierna. Luego trabajaremos 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Luego haremos un patrón, 2 repeticiones de aumento y un punto. Esa es mi primera repetición. Voy a hacerla nuevamente, aumento y un punto. Esa es mi segunda repetición. Y ahora voy a trabajar 4 aumentos seguidos. Estos 4 aumentos deben estar ubicados en todo el centro de la parte de nuestras piernas. Van 2 aumentos. Este es mi tercer aumento y cuarto aumento. Deben quedar en todo el centro de nuestras piernas, en la ingle. Luego trabajamos el patrón nuevamente y hacemos un punto y un aumento por 2 repeticiones. Esta es la primera. Un punto y un aumento. Luego vamos a trabajar 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Y hacemos un aumento.
y terminaremos la ronda realizando 10 puntos hasta terminar completamente la ronda. Nos van a quedar en total 52 puntos. Listo, ahora en la ronda número 3 del cuerpo vamos a trabajar aumentos también de la siguiente forma. Vas a tejer primero 11 puntos, un aumento, 10 puntos y vas a trabajar un patrón por 4 repeticiones que va a ser un punto y un aumento. Luego de las 4 repeticiones trabajarás 10 puntos, un aumento y terminas con 11 puntos. En total en esta ronda nos quedarán 58 puntos. Vamos a trabajar después de esa ronda de aumentos esos mismos 58 puntos en una cantidad de rondas de punto sobre punto. Ya te indico cuántas vamos a tejer y vamos a ir rellenando. Vas a trabajar desde la ronda 4 hasta la ronda número 9. En total 6 rondas de los mismos 58 puntos. Y aquí vamos a introducir el hilo blanco. Vamos a trabajar en blanco en la ronda número 10 y vamos a trabajar la ronda 10 tomando solo la hebra trasera de los puntos. Pero lo mismo 58 puntos. Es como para colocar el cinturón del pantalón encima de esta hebra delantera que nos queda. Aquí vamos a trabajar en blanco esta ronda, la ronda número 11 con los mismos 58 puntos, pero ya tomando todo el punto normalito, ¿vale? Vamos a hacer esas 2 rondas y seguimos con la ronda número 12 que comenzaremos las disminuciones. Cuando hayas terminado esas 2 rondas de hilo blanco se va a ver así y vamos ahora a continuar con la ronda de disminuciones. Vamos a comenzar la ronda número 12, donde vamos a trabajar disminuciones, ¿vale? Vamos a comenzar tejiendo 11 puntos. Llevo 7, 8, 9, 10 y 11. 11 puntos. Realizo una disminución y ahora voy a continuar con 9 puntos. Cinco, 6, 7, 8 y 9 puntos. Voy a realizar una disminución y ahora voy a realizar 10 puntos. Cuatro, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Realizo una disminución y luego voy a tejer 9 puntos, una disminución y termino con 11 puntos la ronda. Nos quedarán 54 puntos en total. Vamos a tejer la ronda número 13 con esos mismos 54 puntos. Vas a ir rellenando firmemente la pierna, la parte donde hicimos la parte negra, y vamos a ir subiendo y rellenando también el cuerpo. Cuando llegues a la ronda 14 te voy a dar las indicaciones. En la ronda 14 vas a trabajar 11 puntos, una disminución, 4 puntos, una disminución y luego vas a hacer un patrón de 4 repeticiones de 4 puntos y una disminución. 4 puntos y una disminución, lo repites 4 veces y terminas con 11 puntos la ronda. En total tendremos 48 puntos. Vas a tejer la ronda 15 y la ronda 16, esas 2 rondas de esos mismos 48 puntos. En la ronda 17 vas a trabajar 8 puntos, una disminución y una repetición, 4 repeticiones de este patrón.
4 puntos y una disminución. Eso lo repites 4 veces. 4 puntos y una disminución. Luego realizas 4 puntos y una disminución y terminas con 8 puntos. Vamos a tener en esta ronda 17 42 puntos. Trabajaremos la ronda 18 con esos mismos 42 puntos. Y vamos a rellenar muy bien nuestro cuerpo. Ya he rellenado muy bien nuestro cuerpo, va a quedar bien gordito y vamos ahora a realizar la ronda número 19. En la ronda 19 haremos las últimas disminuciones. Vamos a realizar el patrón de 5 puntos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Esto lo vamos a repetir por toda la ronda hasta que la termines. Te van a quedar en total 36 puntos. Luego cambiaremos de hilo y utilizaremos el hilo negro y trabajaremos la ronda 20, 21 y 22, 3 rondas últimas del cuerpo con el hilo negro. En esta ronda última vamos a tejer con los brazos. Vamos a ubicarlos de una vez en el cuerpo a medida que vamos tejiendo. Vamos a iniciar esta ronda con 9 puntos. Cuando hayas tejido los 9 puntos, cogemos uno de los brazos teniendo en cuenta que las disminuciones del brazo queden hacia la parte de enfrente del cuerpo. Y empezamos a introducir en el brazo y introducir en el cuerpo. Y tejer así los 7 puntos que tenemos del brazo, tomando punto del brazo y punto del cuerpo. De esta forma vamos a ir tejiendo los 7 puntos hasta que lo termines y queda ubicado en un costado. Luego trabajaremos la parte de adelante 11 puntos y colocamos el brazo segundo o el segundo brazo y terminamos la ronda. Esta ronda debe tener los mismos 36 puntos que veníamos trabajando. Teniendo ya los brazos colocados, miren, y bien rellenadito nuestro cuerpo, vamos a tenerlo ya casi listo. Vamos a hacerle, ahora lo dejamos a un lado y vamos a hacerle la colita de hilo negro. Comenzaremos tejiendo dentro de un anillo mágico. La colita es muy fácil y muy rápida. Vamos a tejer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico. Y en la ronda 2 vamos a tejer un patrón de un punto y un aumento. Un punto, un aumento, un punto y un aumento. Repetimos un punto y un aumento. Nos quedan en total 9 puntos. Cierro y la última fila o ronda que voy a tejer va a ser un punto en cada uno de los 9 puntos que ya tengo. Son 3 rondas solamente, esta es mi tercera ronda. Los 9 puntos. Si quieres rellenarla, esta pequeña pieza, le puedes introducir un poquitín de relleno, muy poquito, porque es una pieza muy pequeña. Voy a cortarla larguita para que pueda coserla a la parte de atrás. Voy a echarle un poquitito de relleno. Y vamos a colocarla, a coserla aquí en la parte de atrás, en la parte de la pantaloneta. Por aquí la puedes coser. Vamos a realizar el cinturón de nuestro pantalón. Para ello he tomado un amarillo quemado, un amarillo casi naranjita, y lo voy a intercalar con un color ocre. Para comenzar he realizado con el amarillo 68 cadenas al aire y voy a utilizar para el cinturón una aguja número 2.5 milímetros. Es una aguja mucho más delgada que la que vengo trabajando de 3.5 milímetros.
para que el cinturón me quede poco más ajustado o más pequeño. Así que si no cambias de aguja, si no vas a cambiar la numeración y vas a continuar con la misma, debes estar midiendo las cadenas que realices a toda la cintura de nuestro cuerpo. Que la cadena que realices le dé la vuelta a toda la cintura y se junte por detrás, ¿vale? Vamos a realizar desde la segunda cadena 2 puntos bajos. Vamos a realizar todo en punto bajo. 1 y 2. El segundo no lo vamos a terminar porque vamos a introducir el otro color. Voy a cerrar ese segundo punto con el hilo ocre, con el otro con el que voy a intercalar. Y ahora voy a tejer 2 puntos con el ocre. 1 y 2. La idea es ir intercalando 2 puntos de ocre y 2 puntos de hilo amarillo. Así que voy a cerrar el segundo de ocre con el amarillo. Y así voy a ir trabajando 2 de amarillo y 2 de ocre. De esta forma. ¿Listo? Vamos a hacerlo hasta terminar toda la tira de cadenas. Así se va a ver todo nuestro cinturón ya terminado. Se va a ver precioso. Yo sé que también se te ve precioso. Y aquí voy a cortar la hebra. Aquí corté la que escondí. Voy a cortar la de color ocre, que fue la que quedó ahí interna al final, y voy a dejar una hebra bastante larga para coser el cinturón a todo el cuerpo. ¿Listo? A todo el círculo del cuerpo. Y le das unas puntaditas. La idea es que lo cosamos justo en medio de nuestra ronda de la hebra que nos quedó aquí delantera y en la ronda blanca, justo encima, allí. Lo vamos a coser por todo alrededor dándole unas puntaditas al cuerpo. Y cosemos nuestra colita debajo del cinturón en la parte donde les indiqué. Ya hemos terminado toda esta parte del cuerpo. Ya solo nos queda pendiente toda la parte superior, que es la cabeza, las orejas y demás. Vamos a pasar al tutorial parte 2, que te va a salir a continuación, o aquí en la descripción del video te va a salir, te lo voy a dejar ahí el link para que le piques parte 2 y le picas y te lleva al video parte 2 para terminar con la cabeza y lo restante. Así que disfrutes este tutorial de nuestro Po de Kung Fu Panda. Sé que lo estás disfrutando mucho, así como yo disfruto muchísimo compartirlo contigo en este video. Vamos a la parte 2.